Bienvenidos a la conferencia. Una mirada a la trayectoria de la doctora Lidia Rodríguez. Les hago una pequeña presentación de lo que es el instituto y cómo funciona. El Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México fue inaugurado el 5 de abril de 1941 en las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y forma parte del Sistema de la Investigación Científica, con dos sedes, una en Ciudad Universitaria y otra en Toluca, Estado de México, en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, en donde comparte su trabajo e investigación con la Universidad Autónoma del Estado de México. El Instituto de Química cuenta con 5 departamentos de investigación en productos naturales, química orgánica, química inorgánica, química de biomacromoléculas y físico-química. Un laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear, el Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas, el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural. Diversos laboratorios de servicios analíticos certificados bajo la norma ISO 9001-2015. Es así como el Instituto de Química contribuye a la investigación científica y más allá de la ciencia básica se inserta con propuestas y soluciones para las problemáticas nacionales y contribuye al motor del desarrollo económico del país. Destaca su vinculación con el sistema de ciencia y tecnología, el Estado, las instituciones de educación superior y las actividades de producción de bienes y servicios, impulsando la innovación a través de la gestión y transferencia de conocimiento que se genera día a día al interior del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy alumna de doctorado en Ciencias Químicas. Soy alumna del Instituto de Química. Realizo mi doctorado en Ciencias Químicas aquí en el Instituto de Química. Somos el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto de Química me ha provisto con entrenamiento e infraestructura para el aprendizaje de técnicas nuevas para mí. Te da los instrumentos y que te enseña a usar los instrumentos. Para mí ha sido indispensable a mi formación académica. En el instituto dan cursos prácticamente de todo. Y conoces aparatos que en tu vida pensaste que pudiste haber tocado siquiera, ¿no? Y aquí en Estados Unidos saben de dónde vienes, conocen al Instituto de Química y eso enorgullece mucho. Realicé mi tesis profesional en el Instituto de Química. Posteriormente me dediqué a desarrollar y mejorar los medicamentos para la empresa Laboratorios Senocell. También tienes la posibilidad de participar en los simposios que hace el instituto, donde puedes ver qué es lo que están haciendo los demás. Además de los laboratorios nacionales que existen aquí, laboratorios de técnicas analíticas. El Instituto de Química contribuye a tu formación académica a través de los programas de maestría y doctorado en Ciencias Químicas. Ciencias biomédicas y ciencias Desde posgrado he tenido la oportunidad de realizar colaboraciones y vinculación con diversas entidades académicas y también con el sector de salud y con la industria. El instituto además puede realizar diversas actividades académicas a nivel licenciatura como estancias cortas de investigación, materias de complemento, servicios y tesis de licenciatura en los diferentes departamentos del instituto.
El Instituto de Química tiene programas de estancias cortas para todos los estudiantes, o sea, mexicanos, extranjeros. Constantemente se están haciendo unas ferias de vinculación. Esto es con el objetivo de promover la colaboración entre la industria y la academia. Si quieres ser parte de la comunidad y realizar estudios de posgrado, tu tesis de licenciatura en los diferentes departamentos o participar en las diversas actividades académicas que ofrece el Instituto de Química, ponte en contacto a través de la Secretaría Académica, la Coordinación de Docencia o la Secretaría de Vinculación. Ok. Adriana, dejo de compartir. Sí. Buenos días a todos. Brevemente les voy a leer una semblanza de nuestro ponente del día de hoy. El doctor Baldomero Esquivel Rodríguez, secretario técnico investigador titular del Departamento de Productos Naturales. El doctor Baldomero Esquivel Rodríguez realizó sus estudios de químico farmacéutico biólogo y el posgrado en química orgánica en la Facultad de Química de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en el Colegio Universitario de la Universidad de Gales, en el Reino Unido de la Gran Bretaña y en la Escuela de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos. Ingresó al Instituto de Química en 1986 y actualmente es investigador titular, coordinador académico de la Unidad de Informática, fungió como jefe del Departamento de Productos Naturales y actualmente el doctor Baldomero Esquivel es el secretario técnico del Instituto de Química. Pues ya sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Baldomero y le cedo la palabra para que nos dé, por favor, su ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Entonces, permítanme empezar este. Sí están ya viendo ahí las transparencias, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Pues muchísimas gracias. Antes que otra cosa, quisiera agradecer a la maestra Marcela Castillo por su invitación, a la secretaria de vinculación del instituto y a su equipo, y también, por supuesto, a las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria, a la maestra Olivia Rodríguez, a la maestra Hilda Beatriz Velázquez, y muchísimas gracias, maestra Adriana Aguilar, por su presentación. Vamos a hablar hoy de una mirada a la trayectoria de la doctora Lidia Rodríguez Hahn. Yo quisiera hacer un comentario muy breve. Si ustedes ven los tópicos de las conferencias que se van a impartir en este ciclo de conferencias 2021, todos mis compañeros van a hablar de temas muy específicos de investigación, ¿sí? De las áreas que ellos cultivan. A mí me pareció muy bueno por parte de la Secretaría de Vinculación, la maestra Marcela, que me dieran la oportunidad de hablar de un tópico diferente, que es fundamentalmente importante para las nuevas generaciones y que tiene que ver con conocer la trayectoria académica de las personas que han ido forjando este instituto a lo largo de sus ya 80 años. Si ustedes vieron en el video, hablan de que el Instituto de Química fue fundado el 5 de abril de 1941, es decir, estamos a un par de meses de cumplir 80 años de haber sido fundado el instituto. Y por supuesto que el Instituto de Química, como ustedes vieron en el video, pues no es el Instituto de Química que desde sus inicios, ¿verdad? El Instituto de Química ha pasado por muchas etapas, ha tenido etapas de mucho desarrollo. Los inicios, como en cualquier caso, son difíciles. Y realmente el Instituto de Química que tenemos hoy en día es el resultado del trabajo, de la dedicación, de la vocación de una gran cantidad de personajes, de investigadores que nos han precedido, y que es importante, es fundamental que conozcamos su trayectoria, que conozcamos su aportación, que conozcamos el entorno en el cual se desarrollaron, porque finalmente es importante para que las nuevas generaciones, tanto de alumnos como de investigadores, ¿sí?, sepan, ¿sí?, por qué es grande este instituto. Este instituto es el instituto de investigación más importante del país en el área de química. Es un instituto también que es quizá de los más importantes en América Latina y competimos, ¿sí?, a la par con muchas universidades a nivel mundial, ¿sí? Es un instituto que realiza investigación de muy alto nivel en muchas áreas de la química. En los 5 departamentos en que estamos constituidos hay temas que tienen que ver con las áreas más importantes de la química.
se hace investigación de frontera, se hace investigación aplicada. Es un gran instituto, pero este gran instituto que es el Instituto de Química ha sido el resultado del trabajo de muchas personas. Me toca hablar de la doctora Lidia Rodríguez Hahn, con quien tuve el privilegio de poder trabajar, fue mi asesora de maestría y después cuando me incorporé al Instituto de Química trabajé con ella por más de 10 años. Por lo tanto, pues conozco muy bien su trayectoria académica, conozco esta etapa de su vida y también con el trato de todos los días, pues fui conociendo a la persona, que es también un aspecto fundamental del conocer a estos grandes personajes. Saber su contribución química, pero también entender algo de cómo eran ellos, de cuál era su vida. Por eso a mí me pareció muy bueno y agradezco mucho la invitación. Ya habrá en otra ocasión oportunidad de que les platique exactamente yo a qué me dedico, la parte química que yo he cultivado, que tiene mucho que ver con lo que trabajé con la doctora Lidia, ¿verdad? Pero sí me dio mucho gusto que me den la oportunidad de hablar de la trayectoria académica. Sé que ya les han hablado quizá antes de algún otro de los grandes personajes de la química de este país, pero yo creo que es muy bueno que poco a poco las nuevas generaciones vayan entendiendo por qué es grande ese instituto y sobre todo los alumnos que están aquí, los investigadores jóvenes, sepan el enorme privilegio que es hacer la tesis de licenciatura, maestría, doctorado en el Instituto de Química y el enorme privilegio que tienen de ser parte de ese instituto, aunque sea en una forma temporal o, como en el caso de los investigadores, tienen la oportunidad de ser parte de ese instituto en forma permanente. Entonces, por eso me dio mucho gusto esta invitación, por eso la acepté de muy buen agrado. Y bueno, como les he comentado y como dice el título de la plática, me toca hablar de la trayectoria académica de la doctora Lidia Rodríguez Hahn, ¿sí? Entonces, pues voy a entrar de lleno al tema, a cuál es su trayectoria académica. Más adelante voy a hablar un poquito acerca de lo que pude conocer de la doctora Lidia Rodríguez como persona. Entonces, la doctora Lidia Rodríguez nació en Madrid, sin embargo, ella, aunque era de española de origen, pues era mucho mejor mexicana que muchos mexicanos que conozco, ¿verdad? Desafortunadamente, así es la vida, ¿verdad? Pero ella tenía un amor por esta patria, por ese país, un enorme amor y un agradecimiento muy profundo, ya que como ustedes podrán ver en las fechas en que ella vivió, pues fue parte del grupo de ciudadanos españoles que llegaron a México en calidad de refugiados debido a los conflictos bélicos que había en Europa en esa época. Ella nace el 5 de marzo de 1932 y realiza su carrera de químico en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, hoy Facultad de Química. La doctora Lidia llegó siendo pequeña, siendo una niña, llegó a este país, pues la mayor parte de su vida fue en este país e ingresó a lo que antes era la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, que hoy es la Facultad de Química de la UNAM, y estudió la carrera de químico de 1950 a 1953. Tengo varias fotografías que les iré pasando de la doctora Lidia Rodríguez. Más adelante les comentaré cómo es que yo tengo este material. Fue una generosa aportación de parte de su hermana. Y bueno, la doctora Lidia Rodríguez obtuvo el título de químico en 1954. El tema de su tesis tiene que ver con una de las áreas que cultivó la mayor parte del tiempo que trabajó como investigadora, que tiene que ver con los productos naturales, ¿sí? El tema de su tesis era el aislamiento del ácido quinocístico de Fukeria peninsulares. Muchos de estos términos le van a ser a ustedes extraños, poco familiares por lo menos. No se preocupen, es un tema que se requiere un buen rato de trabajo y de estudio para poder ir entendiendo esto. Lo que sí quiero que les quede muy clavado en su mente desde este momento es que el área de productos naturales que cultivó la doctora Lidia es una de las áreas más importantes que se han desarrollado en este instituto. México es la quinta potencia en biodiversidad vegetal, ¿sí? Somos el quinto país más rico en biodiversidad vegetal y por lo tanto el estudio químico y los posibles usos que tiene esta biodiversidad vegetal pues es uno de los grandes temas de investigación de este instituto y de hecho, y lo he dicho siempre que tengo la oportunidad, debería de ser considerado uno de los temas prioritarios de investigación en este país. El 50% de los fármacos que ocupamos los seres humanos hoy en día, en números cerrados, el 50%, provienen de los productos naturales que encontramos en la naturaleza, valga la redundancia. De tal manera que en nuestra biodiversidad vegetal, en nuestra biodiversidad de organismos marinos y microscópicos, tenemos una invaluable biodiversidad en términos químicos, ¿sí? Que podrían ser fácilmente utilizados para curar todas las enfermedades que tenemos en este país y en muchas partes del mundo. Eso no es una exageración, por eso el dato que les digo es un dato real.
el 50% de los medicamentos que usamos los seres humanos hoy en día provienen de productos naturales. De tal forma que una de las líneas de investigación que cultivó la doctora Lidia, aunque no fue la única, pues fue justamente el estudio de esta biodiversidad vegetal a través de entender su composición química y entender cuál era la biodiversidad en términos químicos, que es muy superior a la biodiversidad que conocemos en términos de organismos. ¿A qué me refiero? En México se estima que tenemos entre 25,000 y 30,000 especies vegetales, pero cada vegetal es capaz de producir cientos y cientos de productos químicos, ¿sí? De tal manera que si multiplicamos por un número, por ejemplo, por 3,000 compuestos químicos que puede biosintetizar una planta y que lo sabemos con base en sus estudios genéticos, tenemos 25,000 por 3,000 posibles productos naturales en nuestra biodiversidad. De tal manera que estudiarlos es fundamental, porque además, mientras mejor conocemos un recurso, estamos en mejor posibilidad de explotarlo racionalmente y en mejor posibilidad de utilizarlo en nuestro beneficio. Entonces, la planta que tienen ustedes ahí en la transparencia es la Fuchsia peninsularis. El compuesto que está a su derecha es el compuesto que aisló la doctora Lidia Rodríguez Hahn en su tesis de licenciatura en 1960. Para nuestros estudiantes del instituto que me estén escuchando, bueno, ellos conocen la instrumentación moderna del Instituto de Química. En 1960 la instrumentación era muy diferente. Era muy diferente, los recursos eran muy diferentes y por lo tanto, para poder saber qué estructura tenía un producto natural, había que hacer muchas reacciones químicas para poder ir dilucidando su estructura. Bien, posteriormente la doctora Lidia Rodríguez, una vez que sale de la Facultad de Química, se va a Inglaterra a hacer su doctorado, ¿sí? Y recibió el grado de doctor en 1962. Ella ingresa al doctorado en 1958 al Imperial College de Ciencia y Tecnología, bajo la supervisión del profesor Derek Barton, quien algunos años después recibió el Premio Nobel de Química por sus profundas aportaciones a la química, mucho de ello en la química de los productos naturales. La doctora Lidia tiene el grado de doctor en filosofía, que es el grado académico que se otorga en estas dependencias. Es el equivalente al doctorado en México, por supuesto. Lo recibe en 1962 con una tesis que tiene que ver, en este caso, con síntesis orgánica, ¿sí? Y que fue justamente explorar la química de un ácido que se llama el ácido glaucónico, que era un producto natural muy difícil de manejar, recientemente aislado, es de origen fúngico, se aísla de hongos. La estructura es la que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Es la estructura que tenemos de arriba a la derecha en la forma tradicional como la representamos los químicos. Abajo está la forma como la representamos en tercera dimensión. Y a su izquierda tienen una fotografía de la publicación, ¿sí? Lo que es muy importante mencionar es que toda la investigación que se hace tiene como uno de los objetivos finales, no es el único, pero uno de los objetivos finales, y quizá en el campo de la ciencia básica el fundamental, el más importante, es publicarlo. Es decir, el conocimiento que generamos, ¿sí? Publicarlo en revistas especializadas, y después con el paso del tiempo este conocimiento va siendo difundido a través de trabajos de divulgación, e incluso mucho de la química que se va encontrando se difunde en los libros. La química que ustedes ven en sus libros de prepa y que verán más adelante en sus libros de licenciatura, todos aquellos que se dedican a la química, son conocimientos que se generaron así en los laboratorios de investigación, que se publican en revistas especializadas, como en este caso la revista Experientia, y que posteriormente pasan a formar parte del acervo de los conocimientos básicos que se imparten en las carreras de química. Entonces, esta fue la tesis de doctorado de la doctora Lidia Rodríguez Hahn. Repito, fue en el área de síntesis de productos naturales de origen fúngico. Posteriormente ella regresa a México y, claro, busca incorporarse a la dependencia de investigación en química, que desde entonces era de mayor importancia en México, que era justamente el Instituto de Química, en la época en la cual el director era el doctor Alberto Sandoval. Les voy a presentar algunas cartas, ¿verdad?, que son parte de estos documentos históricos. La doctora Lidia Rodríguez regresa a México y en junio de 1962, pues ya ha hablado con el doctor Sandoval buscando justamente ocupar un lugar en este instituto, ¿sí? Primero se incorpora con un subsidio de la empresa Syntex, que es unos laboratorios
que fueron muy famosos y muy importantes para la producción de hormonas esteroidales, que se desarrollaron de la mano del Instituto de Química, se desarrollaron apoyados fuertemente en el investigadores del Instituto de Química. Entonces la doctora Lidia entra a partir del 1 de abril de 1962 a trabajar al instituto con un subsidio de Sintex, ¿sí? Y por una cantidad de 3,000 pesos, ¿no? Que eran los sueldos que se pagaban en aquella época, ¿no? ¿Sí? Y esto, bueno, fue justamente a partir de que hubo una renuncia de un investigador en el instituto, fue que la doctora Lidia pudo ocupar esta plaza, que después concursó por ella, se publicó la plaza que estaba vacante en la Gaceta de la UNAM. Esta es una foto de la Gaceta de la UNAM de aquellos tiempos, ¿sí? Vean ustedes el formato, todo es muy diferente, en donde se está convocando en este pequeño párrafo, se está convocando justamente a que se concurse por una plaza, ¿sí? En la química orgánica para trabajar productos naturales. Después de todo el proceso, ¿verdad? De todo el proceso que tiene que ver con la ocupación de estas plazas, que era más simple antes, ahora es un poquito más elaborado, ¿sí? La doctora Lidia Rodríguez gana ese concurso, gana esa plaza, y se incorpora entonces como investigador adjunto al Instituto de Química. Esta es una carta dirigida justamente al doctor Alberto Sandoval pidiendo que se le considere como concursante de esa plaza. Y bueno, aquí es donde ella entrega sus documentos para el concurso. El concurso les piden pues que entreguen 5 copias de su currículum vitae, algunas otras cosas más. Ella las entrega en 13 de agosto del 62. Y bueno, tuvo el apoyo también de algunas personas ya que estaban contratadas en el instituto y que también son de aquellos grandes personajes a los que hago referencia. En este caso, el maestro Humberto Flores, que también es todo un personaje enorme en la química de nuestro país y del instituto, está apoyando la incorporación de la doctora Lidia. De hecho, pide que sea incorporada a su grupo de trabajo. Y bueno, finalmente, ese es el resultado dirigido a la comisión dictaminadora del Instituto de Química de aquella época, del doctor Alberto Sandoval, en donde justamente, después de analizar a todos los concursantes, etcétera, se llega a la conclusión de que la doctora Lidia es la mejor opción y es como ella se incorpora a trabajar a este instituto. Por supuesto, algo que influyó mucho fue el papel tan brillante que desempeñó en el grupo del doctor Derek Barton. Esa es una fotografía de la carta que el doctor Barton, que como les comenté, algunos años después, 7 o 8 años después, recibe el premio Nobel, en donde justamente destaca ya las características tanto personales como de investigadora de la doctora Lidia Rodríguez Hahn, y claro, esto tuvo una influencia importante en decidir que ella era la mejor persona para ocupar la plaza en ese momento. Y bueno, la doctora Lidia entonces se incorpora como investigador adjunto, que era una de las figuras académicas de aquel entonces, ¿sí? Quizá ahora pudiera ser algo similar al investigador asociado. Es investigador adjunto del 62 al 71, pasa a investigador titular B, y es investigador titular B de tiempo completo del 72 al 79, y a partir del 79 pasa a ocupar una plaza de investigador titular C, que es el nivel más alto que hay actualmente en el escalafón de investigación en esta universidad. Y también sus conocimientos y su experiencia, por supuesto, ella siempre fue una persona muy proclive a compartir su conocimiento, y es profesora titular del doctorado desde 1962 y de seminarios de doctorado, o sea que es como fue evolucionando el doctorado en la Facultad de Química a partir de 1990. Entonces, todo el tiempo estuvo ya interesada en compartir sus conocimientos. También fue profesora de la maestría en ciencias químicas, ¿sí? Y bueno, voy a mostrarles algunos de sus trabajos, de los trabajos que fue publicando la doctora Lidia. La doctora Lidia tenía una característica muy particular. Ella nunca estuvo interesada en ser una investigadora que publicara muchísimas cosas, sino que siempre cuidó que los trabajos que hacía fueran de un alto rigor científico y publicados en las revistas de mayor circulación a nivel mundial, como es el caso, por ejemplo, de la revista Tetraedron, que era en aquella época, sigue siendo una revista muy importante, pero en aquella época era, dijéramos, de las revistas más importantes, de mayor circulación, de circulación internacional. Y ella siempre estuvo preocupada, más que por tener muchísimos artículos donde fuera, en tener investigaciones muy redondeadas, muy bien ejecutadas, y publicarlas en revistas de la mayor circulación posible. Entonces, esto es, por ejemplo, un trabajo de la Jacquinia pungens, nuevamente una planta de la biodiversidad mexicana,
¿sí? En el cual ya empieza a publicar con el doctor Jesús Romo, que también ha sido uno de los grandes investigadores que ha tenido México y que fue investigador de ese instituto. De hecho, la biblioteca del instituto lleva el nombre del doctor Jesús Romo. Empieza a publicar mucho con él, hacen una pareja de investigación sumamente productiva. Aquí está otro de los trabajos de la doctora Lidia, que tiene que ver con esta sustancia que está ahí, que es la helenalina, que es también una de las moléculas más icónicas, ¿sí? Que se han aislado y conocido y caracterizado en ese instituto, por la trascendencia de su estructura, por el contexto de trabajo en el cual se fue aislada y caracterizada. Aquí está participando también en esta, la doctora Lidia Rodríguez Gán está participando también en esta serie de trabajos que son un parteaguas. Una de las razones por las cuales a nivel mundial mucha gente conoce el instituto es justamente por la enorme contribución que se hizo en esta época, a partir de los años 60, en el estudio de un grupo de plantas que son la familia de las asteráceas. Para que se ubiquen, esta familia de plantas es a la cual pertenece el girasol, la flor de muerto, que es tagetes, ¿sí? Es este grupo de plantas, las artemisias, que son plantas muy importantes a nivel, por su uso en medicina tradicional. Este grupo de plantas, México es un centro muy importante de diversificación y especiación a nivel mundial. Tenemos más de 3,000 plantas de esta familia, de las asteráceas, y por lo tanto fue un tema de investigación muy importante en el cual la contribución mexicana y por supuesto la doctora Lidia Rodríguez es de un conocimiento mundial. Sí, de hecho, México se conocía mucho, el Instituto de Química se conoció mucho como la catedral de las lactonas esquiterpénicas, queriendo decir con ello que cualquier persona que quisiera saber algo sobre lactonas esquiterpénicas tenía forzosamente que estudiar toda la aportación mexicana, toda la aportación hecha por el Instituto de Química, en las cuales aquí está nuevamente participando la doctora Lidia Rodríguez Gán. Otra de sus características de su trayectoria académica es que ella siempre estuvo muy interesada en hacer visitas al extranjero en sus periodos sabáticos y con ello ampliar sus horizontes de investigación. Entonces, en el año, en varios de los años 70, acudió a Francia. Para esto me comentan las personas que me han platicado de ella que ella se dedicó algunos años antes a estudiar francés, al grado de que dominaba perfectamente bien el francés. Por sus estudios de doctorado dominaba perfectamente bien el inglés. Además, ella pasó muchos años de su infancia en Rusia. Entonces hablaba ruso, inglés, francés, español. Era una mujer de una cultura amplísima, era políglota, entendía también algo de checoslovaco por razones personales, pero era una persona de una cultura muy amplia. Entonces, en una visita, en una estancia sabática en Francia, en el año 78, publica ese trabajo, que es nuevamente una reacción química que fue ensayada sobre cierto tipo de productos naturales. Y esta metodología ahora son de esos procesos químicos que se utilizan en todos los laboratorios de química orgánica del mundo, ¿sí? Que es una reducción de compuestos carbonílicos con boriduro de sodio en presencia de tricloruro de cerio, que es una de las reacciones que ahora llamamos como reacciones estándar. O sea, todo el mundo ocupa esto y esto fue una aportación importante de la doctora Lidia Rodríguez durante una estancia sabática. Ese trabajo tiene más de 190 citas, quiere decir que yo creo que ahorita deben ser más de 200, 220 o quizá más citas. Quiere decir que otros investigadores o en otros artículos han tomado este trabajo como parte del proceso de investigación en otras áreas, ¿no? Entonces, a eso se refieren las citas. O sea, más de 190 ocasiones, otros investigadores han utilizado este procedimiento químico en el cual participó la doctora Lidia Rodríguez, ¿sí? Bien, esta es la carta en la cual es ya designada investigadora a titularse de tiempo completo a partir del año 79. Y también dentro de su trayectoria académica quiero destacar proyectos de mucha envergadura, de proyectos de investigación de muchos años, ¿sí? En los cuales ella participó y que de hecho fue, dijéramos, la cabeza de estos proyectos de investigación, nuevamente en productos naturales, ¿sí? Este trabajo del estudio químico de plantas del género Mortonia lo desarrolló la doctora Lidia entre 1977 y 1994. Consistió en el estudio de diferentes especies de este género, buscando, en aquel entonces se buscaban moléculas químicas de estructuras, dijéramos, nuevas, se aportaban
El Instituto de Química se caracteriza por aportar muchas estructuras nuevas al conocimiento químico mundial. Son sustancias que están en las plantas y que no sabemos que están ahí, que cumplen alguna función en la planta, pero que la planta las produce, y parte del trabajo que se hacía en aquella época era aislarlos y caracterizarlos químicamente. Son estructuras complejas, no son tan simples. Y bueno, en el tema del estudio del género Mortonia, la doctora publicó 18 trabajos en ese tema. Vean ustedes las revistas. La revista Tetraedron, como ustedes, como comenté hace un minuto, la revista Tetraedron era una de las revistas más importantes en aquella época. Publicó en la Revista Latinoamericana de Química, que fue una revista que tuvo una importancia muy grande en su momento, que desafortunadamente ya no tiene el renombre y la distribución que tenía antes. La revista Phytochemistry, que durante muchos años fue, dijéramos, el sitio natural en el cual todo lo que nos dedicábamos a la química de productos naturales publicábamos nuestros resultados, el Journal of Natural Products, etcétera, ¿no? O sea, eran revistas todas ellas de circulación internacional. Aquí está alguna de las fotos de su trabajo, ¿de acuerdo? Aquí están algunas de las moléculas que se fueron aislando y una foto de estas plantas. En 1973 publica un trabajo sobre una planta llamada Salvia melisodora, que fue una de las plantas que posteriormente, este grupo de plantas, posteriormente, algunos años después, iba a constituir uno de los proyectos de investigación de mayor tiempo, al que dedicó mayor tiempo la doctora Lidia Rodríguez. ¿Sí? En el 73 publicó este trabajo sobre esta planta, se llama Salvia melisodora. Aisló este compuesto, ¿verdad? Pero la estructura de este compuesto, que había muy pocos antecedentes en la literatura química, pues tuvo que ser establecida con base en una gran cantidad de reacciones, ¿sí? Esta es una interpretación esquemática del artículo en el cual ella publica esta estructura, junto con investigadores como el doctor Jesús Romo nuevamente, y Guillermo Martínez Casas, que fue en ese momento un estudiante, ¿sí? Vean ustedes todo el trabajo químico que había que hacer, ¿de acuerdo? No contábamos con las técnicas espectroscópicas modernas, que sin necesidad prácticamente de hacer reacciones, se puede saber una estructura química, ¿sí? Eso es bueno, pero también tiene sus lados malos, porque dejamos de explorar la reactividad química de las sustancias naturales, que a veces nos enseñan mucho. Bien, ese fue un trabajo del 73. A partir de 1984, empezamos, y aquí sí hablo en plural porque ya fue el momento en que yo me incorporé a trabajar con la doctora Lidia, iniciamos un estudio químico y taxonómico, de ahí el término quimiotaxonómico, de las sales mexicanas. ¿Sí? Empezamos a trabajar la doctora Lidia y un servidor en el laboratorio. Posteriormente se incorporó el doctor Ramamurti, que era un taxónomo, un botánico del Instituto de Biología de la UNAM, y constituimos un proyecto de investigación que partió en el 84 y que se sigue cultivando hoy en día, ¿sí? Y en el cual han participado no únicamente la doctora Lidia y su servidor y el doctor Ramamurti, sino que también han colaborado varios grupos de investigación, de tal manera que este grupo de plantas son quizá de las plantas que mejor conocemos hoy en día y son de los géneros más estudiados hoy en día en este país. Esas son algunas de las plantas que se empezaron a trabajar: la Salvia Kerli, la Salvia fulgens, ¿sí? La doctora Lidia participó en el estudio de 30 especies de este género, ¿sí? Y la contribución mexicana fue rápidamente reconocida a nivel mundial, la contribución de la doctora Lidia y sus colaboradores, al grado de que el profesor Joe Connolly, que es una persona de mucha relevancia en el campo de los productos naturales, se refirió al Instituto de Química como la meca de las salvias, ¿sí? Es decir, se refería al Instituto de Química como la catedral de las lactonas esquiterpénicas, dada la importancia de la contribución, y se referían al Instituto de Química como la meca de las salvias. ¿Por qué? Porque no solamente teníamos aquí el mayor número de especies en todo el mundo, sino que también la contribución mexicana era muy importante y era fundamental para cualquiera que se quisiera dedicar al campo, conocer la contribución mexicana, en la cual, repito, la participación de la doctora Lidia Rodríguez Hahn fue fundamental, ¿sí? Hasta 1995, la doctora Lidia Rodríguez llevó a cabo el estudio de 30 especies de este género. Se publicaron 36 artículos sobre el tema, lo que representó el 38% del total de sus publicaciones. Se elucidaron 50 diterpenos con esqueleto de neoclorano. Eso ahorita no tiene mucho significado para ustedes, pero es un tipo de sustancia muy particular que se encuentra en estas plantas, lo cual representaba, en el momento en que ella dejó de trabajar esto, el 75% de los conocidos en estas especies a nivel mundial. Estableció la estructura de 25 diterpenos de tipo abietano, lo cual era el 85% del total conocido para el subgénero de plantas que crecen en México.
Y también encontramos varios esqueletos transpuestos, modificaciones a lo ya conocido, y en ese caso el 88% del total descubierto hasta ese momento fue aportación de la doctora Lidia Rodríguez Hahn y de su grupo de trabajo. ¿Sí? La doctora dirigió 16 tesis de licenciatura, lo que representó casi la mitad de las tesis dirigidas por la doctora Lidia Rodríguez Hahn en su vida, a lo largo de su carrera. Se publicaron 6 tesis, se elaboraron 6 tesis de maestría, lo cual era también casi la mitad de su trabajo, de su dirección de tesis de maestría. Y los nombres que están ahí presentes son personas que estuvimos bajo su dirección, ya sea sobre todo a nivel de tesis de maestría, y que en el caso particular de los doctores Jorge Cárdenas hasta su servidor, finalmente nos incorporamos al Instituto de Química, ¿sí? El doctor Jorge Cárdenas, el doctor Bernardo Fortán y su servidor como investigador, y el doctor Rubén Gaviño como técnico académico, actualmente técnico académico titular C. Bien, estas son las revistas en las que se publicaron estos resultados. Vean ustedes nuevamente las de mayor circulación, las de circulación internacional, Phytochemistry, Tetraedron Letters, Planta Médica. De la revista Planta Médica, su esfuerzo y su contribución fue reconocido, fue invitada a ser miembro del Consejo Consultivo Editorial de esta revista del 94 al 98, en el Journal of Natural Products, en el Journal of Organic Chemistry, que era una revista que ya para entonces publicaba solamente cosas extremadamente relevantes en el campo de la química de los productos naturales. Una publicación en la cual tuve también la oportunidad de participar con la doctora Lidia fue este trabajo. Este trabajo es una revisión. O sea, esta publicación, el Progress in the Chemistry of Natural Products, es una publicación que se dedica a pedir a expertos o autoridades en un tema, pedir que hagan compilaciones de lo que se conoce en un campo muy específico, y de esa manera se publica, de tal forma que las personas puedan, con base en leer este tipo de trabajos, tener un panorama muy rápido y muy claro de una temática en particular. Este trabajo se publicó en 1994 con un tema muy específico que tenía que ver con el estudio de labiadas, que era los diterpenos clerodanos en labiadas. Nosotros habíamos contribuido mucho en el caso del género Salvia, pero había contribuciones muy importantes también en el caso de otros géneros, y fue justamente la doctora Lidia invitada a escribir este trabajo en el cual se abarcaban todos los clerodanos conocidos hasta esa época, de todos los géneros de la familia de las lamiáceas, que han se llamado Labiate. Y en este momento, en el año 94, era la segunda ocasión que se publicaba algo de esta naturaleza, de esta envergadura, en esta revista. Era la segunda ocasión que investigadores del Instituto de Química publicaban en esta publicación, perdón, vale la redundancia. Entonces, su trabajo fue reconocido ampliamente, ¿de acuerdo? También, por supuesto, su trayectoria académica pues implicaba la divulgación de resultados de su proyecto, participó en congresos nacionales, internacionales, dictó conferencias plenarias nacionales e internacionales, ¿sí? Y también participó en capítulos de libros de circulación internacional, ¿sí? Y todo esto, como ustedes podrán imaginar, pues le valió, por supuesto, muchos reconocimientos y premios, ¿sí? Voy a pasar rápidamente a algunos de ellos, ¿sí? Su trayectoria académica le permitió ser entonces parte de la Academia de Investigación Científica. Por supuesto, ingresó al Sistema Nacional de Investigadores y en 1994 se le otorgó el más alto nivel en este Sistema de Investigadores, Nacional de Investigadores, el nivel 3. ¿Sí? Fue premiada con el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en 1989. Por aquí voy a señalar el nombre de la doctora Lidia Rodríguez Hahn en 1988. ¿Sí? Posteriormente fue propuesta y se le otorgó un premio que se llamaba Premio IOCD Sintex. El IOCD era una organización internacional para el desarrollo de la química, el desarrollo de la química, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Entonces le fue otorgado este reconocimiento a la doctora Lidia Rodríguez Hahn por su contribución a lo largo de toda su trayectoria académica. Posteriormente fue reconocida por la Universidad Nacional con el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Naturales. ¿Sí? Y también había sido propuesta por el Consejo Técnico de la Investigación Científica para ser nombrada investigadora emérita de esta universidad. Ella falleció antes de tener esta distinción, ella falleció el 20 de mayo de 1998,
pero el Consejo Técnico de la Investigación Científica ya había hecho la propuesta al Consejo Universitario para que la doctora Lidia pudiera ser nombrada investigadora emérita del Instituto de Química. Y por supuesto, aquí en casa, pues el auditorio de esta dependencia, que está la foto del lado derecho, ustedes pueden ver una pequeña plaquita del lado izquierdo, que he ampliado del lado derecho la transparencia, en donde justamente, ¿sí? El auditorio de nuestro instituto lleva justamente su nombre, ¿sí? Que es también una forma en como nosotros pues estamos reconociendo su enorme contribución académica. Para terminar, un par de minutos quisiera hablar de ella como persona. Era una universitaria integral, una persona realmente admirable, que tiene una sólida cultura humanística, ¿sí? Y ella se considera a sí misma una ciudadana del mundo. O sea, ella no se ponía trabas, no decía que era mexicana, por supuesto, por naturalización, era española de nacimiento, pero ella se considera una ciudadana del mundo. O sea, veía al mundo como un todo, que es una visión que todos en algún momento debemos de adoptar. Y claro, su infancia fue una infancia difícil. Ella sufrió el impacto de 2 guerras cuando era muy pequeña, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Por la Guerra Civil Española ella tuvo que emigrar a Rusia, ¿sí? Y pasó toda la Segunda Guerra Mundial en Rusia. O sea, ella nos comentaba que ella con otros niños estaban en refugios a unos cuantos kilómetros de donde estaban llevando a cabo las batallas de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade la Rusia. Entonces, todo esto pues templaron su espíritu y su carácter. Hicieron de ella una mujer muy bondadosa, interesada en los demás, y en todos los aspectos de su vida le interesaban temas muy diversos. La frase que está aquí es una frase que escribió el doctor Jacobo Gómez Lara, un investigador emérito del instituto, en un número especial de la revista La Sociedad Química de México dedicada a la doctora Lidia, y hablaba de ella como una persona antifascista, políticamente era antifascista, pero sionista. O sea, ella le interesaba mucho que hubiera un Estado israelí independiente. Era anarquista, pero al mismo tiempo era institucional. O sea, una persona de una actitud política muy clara, ¿sí? Era defensora de la universidad pública, no estaba convencida de los sistemas de estímulos que son, dijéramos, muy común hoy en nuestros días en las universidades públicas. Tampoco estaba de acuerdo con las evaluaciones a través de las citas a los trabajos publicados, aunque ella tenía muchas citas, no estaba de acuerdo que en algún tiempo las evaluaciones tomaran mucho en cuenta esto. Ella no estaba de acuerdo con esas evaluaciones porque ella veía la investigación como una manera integral muy diferente. Una cita, puede ser que citen un trabajo mío porque me equivoqué, así de simple, ¿no? Ya tendría yo una cita. O sea, las citas no dicen mucho y ella estaba en contra de este tipo de evaluaciones. Era una persona muy culta, como les comentaba, era políglota, pero además una característica de ella era que tiene una enorme afición por la literatura, por el teatro. Estaba casada con un director de teatro, el maestro Margules, y también poseía una sólida cultura humanística, además de una sólida cultura científica como química. Esto es, a grosso modo, lo que yo he querido platicarles acerca de la trayectoria académica de la doctora Lidia Rodríguez Hans. Ustedes se fijan, todo un personaje que marcó su paso por ese instituto. Y bueno, quisiera agradecer a la doctora Rosario Rodríguez Arnay, su hermana, porque ella me facilitó todas estas hermosas fotografías, ¿sí? También algunas notas sobre su biografía. Entonces yo quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Rosario Rodríguez y también, pues finalmente, espero que con esta plática, pues sí quede un poquito más claro los personajes, su trascendencia, su importancia, su contribución, que han hecho de ese instituto algo muy grande, pero no únicamente de ese instituto. Ellos han forjado la química de este país, ¿sí? Entonces solamente quiero pues agradecer por su atención. Si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, alguna cosa que quisieran ampliar, estoy a su entera disposición. Y muchísimas gracias por su atención. No sé si me están escuchando bien. Sí, doctor. Parece ser que no hay ninguna pregunta, pero bueno, yo en lo particular agradezco su ponencia, sin duda muy interesante. A pesar de ser química, yo desconocía la vasta trayectoria de
de la doctora, entonces sin duda es muy enriquecedor que usted nos comparta todo ese conocimiento que tiene acerca de su trayectoria. No sé si alguien tenga alguna duda que la quiera externar. Si me permite hacer un comentario más. Sí, claro. Estoy viendo ahorita en el chat que Ana Margules, su hija, ¿sí? está participando. Es algo que también es importante. Como madre fue una persona extraordinaria también. O sea, esa parte de su vida, yo la conocí muy indirectamente por las veces que llegaba a platicar, pero justamente Ana Margules es una de sus hijas. Su otra hija es Lidia, ¿sí? Ella está escribiendo en el chat, me manda un abrazo, un agradecimiento. Ana, cuantas veces tenga yo la oportunidad, yo voy a hablar de lo maravillosa que era tu madre. Realmente una persona fuera de serie. No tiene nada que agradecer, al contrario, yo soy el que agradezco el que me den esta oportunidad. Sí, y también en el chat, Lourdes Pineda comenta, muy interesante, es inspiradora la vida científica de la doctora Lidia. Sí, sin duda lo es, y que bueno, qué honor que su hija esté aquí presente y que haya escuchado esta ponencia. Y de hecho yo tuve también la oportunidad de conocer a sus hijas, desde muy jovencitas. Ok, pues si no hay ninguna duda o comentario, pues agradecemos su ponencia, doctor. Teníamos sí, también Simón Hernández está escribiendo en el chat. Simón fue uno de los primeros alumnos. Él es originalmente de la Facultad de Química de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Fue uno de sus primeros alumnos. Y sí mencionó otra cosa que también por cuestiones de tiempo pues no comenté, pero era muy rico platicar con ella, ¿no? Había sesiones en que deteníamos un momento el trabajo de laboratorio y platicábamos de cualquier tema. De cualquier tema podemos platicar. Y sí, como dice Simón justamente en el chat, teníamos tardes de plática con ellas en el laboratorio, en el cual nos platicaba de su vida, ¿sí? de la historia, de lo que le tocó vivir, o sea, cosas a veces muy... nosotros en México hemos tenido realmente, al menos la época en la que me ha tocado vivir, una época muy tranquila en términos de guerras, por ejemplo. Entonces, cuando nos platicaba, a mí realmente lo que nos platicaba, pues, a mí me era difícil concebir, ¿no? Concebir todo eso, porque en México, verdaderamente en toda esta época que nos ha tocado vivir, yo soy del modelo 59 para acá, pues hemos tenido realmente una época, en términos de guerras mundiales, muy tranquila. O sea, México no se ha involucrado en nada de eso, ¿no? O sea, todo es distante, ¿no? La guerra del Golfo, todos esos conflictos son distantes. Nos afectan, pero no hemos tenido un problema así. Pero cuando ella nos platicaba todo lo que vivió de niña, etcétera, sí, era muy interesante, pero sí, y hablaba de cualquier tema, podemos hablar de lo que fuera política, de ciencia, por supuesto, de literatura. Se sabía muchos fragmentos de obras de la historia de memoria y nos platicaba, nos lo recitaba. Sí, era muy agradable. Era muy agradable la convivencia con ella. Ella dejó de trabajar en productos naturales como unos 3 años antes de su muerte y cambió de área, se dedicó planteó un proyecto de síntesis de compuestos de péptidos cíclicos, de péptidos cíclicos, que tenían en ese entonces, eran varios retos desde el punto de vista sintético y también eran muy importantes por su actividad biológica. Ese tema es el que ella estaba desarrollando y cultivando cuando ya lamentablemente falleció en el año 1998, ella falleció el 20 de mayo de 1998. Perdón, también hay más comentarios de la maestra Anita del Instituto de Química, doctor Baldomero. Sí, Ana Luisa, sí. Y también Selene Serrano dice que es un gran ejemplo como persona. Y sí, efectivamente, como dice Ana, el instituto era su casa. Sí, era su casa. Y creo que es algo que yo aprendí de ella, ahorita que me quedé pensando. De las cosas que aprendí de ella es esa, ¿no? Que el instituto estoy más tiempo aquí que en mi caso, ahorita me quedé pensando. Bueno, si alguien quisiera conocer un poco más o tener los artículos o conocer algún detalle adicional, la maestra Marcela Castillo puede actuar como puente, ya tiene mis datos,
¿sí? O pueden encontrar mis datos simplemente con mi nombre en la página de internet del instituto. Entonces, si alguien está interesado en algo más de su trayectoria, con todo gusto. Si alguno de mis compañeros o alguien que se dedica a productos naturales está interesado en algún trabajo, también con todo gusto lo puedo proporcionar, ¿sí? Quedo completamente a sus órdenes y disposición para lo que ustedes gusten conocer más sobre su trayectoria. Muy bien, yo gracias. creo que sí. Me pregunta Ana si se puede tener la grabación. De hecho, sí, se está grabando. Entonces, sí, de hecho, yo creo que se va a poner en alguno de los canales de YouTube del instituto, de la prepa. Sí, va a haber seguramente va a ser posible tenerlo a la mano. Ok, pues si no hay más comentarios, pues le cedo la palabra a la maestra Olivia. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esta conferencia tan interesante. Qué importante la forma que usted lo hizo, resaltando toda esa labor que tuvo la doctora. Muchísimas gracias. Gracias por abrir este ciclo de conferencias. Y pues chicos, como mencionó el doctor Baldomero, se cumplen este año, en abril se cumplen 80 años, así es que todos estos festejos, este ciclo de conferencias está enmarcado en este aniversario del instituto. Muchísimas gracias por todo. Marce, no sé si tengas algo más que añadir. No, bueno, pues agradezco mucho la participación de todos los alumnos. Efectivamente, como dijo el doctor Baldomero, ahorita le voy a pedir a Alma que en el chat les pueda poner la dirección del canal de la Secretaría de Vinculación. Ahí se están subiendo todos los videos de todas las conferencias que se están dando en la Escuela Nacional Preparatoria y bueno, de todas las conferencias y seminarios que da el Instituto de Química. Con mucho gusto para que puedan acceder y ver toda la información que estamos generando. Y efectivamente, pues bueno, este primer seminario se enmarca en el 80 aniversario del Instituto de Química, que se cumplen en este año, y pues agradecemos el que sigan colaborando con nosotros y que puedan participar en todos los seminarios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Baldomero. Muy bonita plática. Ay, gracias, Rubén. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Qué bueno, excelente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.